Muy bien, muchas gracias para el Señor, para todos y todas en esta tarde. Una alegría estar nuevamente aquí en Santiago compartiendo con gente conocida y querida a lo largo de muchos años y otros que estoy conociendo ahora, lo cual es muy bueno porque si solamente vinieran los amigos estamos en problemas. Aquí en la presentación se olvidaron de decir lo más importante, y es que soy abuelo de 9 nietos. Y no lo digo porque sí, lo digo porque la vida familiar siempre influye en las cosas que uno va haciendo. Y por ejemplo, esto más para mañana que para hoy, por ejemplo, todo el tema de la narrativa y cómo desarrollar la narrativa, si bien en mi vida docente lo había hecho, la práctica del abuelo que cuenta cuentos a sus nietos me mostró otros aspectos y otras dinámicas que uno podía incluir en la narrativa, que no están en los libros, que están en el afecto y en la reciprocidad con la cual uno se desarrolla en la vida familiar, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos mañana. Para esta noche, el tema que hemos convenido con los amigos, hermanos, hermanas de acá del seminario y de la iglesia, tiene que ver con el hecho de que hace apenas unos pocos días, 3 para ser exactos, se conmemoró el 5º centenario del momento en el cual el fraile agustino, por entonces todavía fraile agustino Martín Lutero, fijó en las puertas de la capilla de la Universidad de Wittenberg sus disputaciones acerca del valor de las indulgencias, las llamadas 95 tesis. Y se toma esa fecha como el disparador del movimiento evangélico de la Reforma Protestante. Y entonces, en ese marco, señalar de las muchas cosas, de las centenares y millares de páginas que se han escrito sobre la Reforma, señalar en esta noche algunos aspectos en torno de este libro, que realmente es el nexo entre la Reforma y nosotros, que es la Biblia. Solamente la Escritura. Eso fue uno de los principales lemas con que la tradición de la Reforma evangélica enunció sus principios básicos. Es la certeza de que en el encuentro con la palabra de Dios, cuyo testimonio se halla en la Biblia, está la totalidad de lo necesario para la salvación del ser humano. En ella se nos presenta Jesús, su vida, sus enseñanzas, sus obras, el Cristo crucificado y resucitado, solo Cristo, la revelación que inspira la fe, sola fe, que nos habla de la gracia divina, sola gracia, y quien se atiene a su palabra sabe a quién glorificar, solo a Dios la gloria. Estos conformaron lo que después fue los lemas de la Reforma, ¿no? Sola Escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo. Que en realidad nunca los encontramos así en Lutero, pero seguramente algún publicista que trabajaba para Lutero encontró que era una buena forma de resumir el sentido de la Reforma. Sola Escritura es a la vez una afirmación y un reclamo. Es un límite. Es la afirmación que permite el retorno a las fuentes, a la fe prístina del Evangelio, el movimiento que encabezara Martín Lutero,
y que tuvo otras variantes y otras formas con Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Martín Bucero y tantos otros, y que luego se extendiera a otras instancias, como la llamada Reforma Radical, los anabaptistas, menos Simons, y también más tarde tuviera repercusiones en otras instancias. Por ejemplo, si bien en Inglaterra no se produjo una reforma al estilo de lo que ocurrió en Alemania, Suiza, Francia, los países escandinavos, tiempo después es justamente la teología de la Reforma la que va a inspirar al movimiento metodista, ¿no es cierto? De manera que la Reforma tuvo sus momentos y etapas a lo largo del tiempo. De esa manera, Lutero buscaba, a través del encontrarse nuevamente con la palabra de Dios en la Biblia, recuperar la fe sencilla, la fe sin boato, que se había extraviado en el camino de una iglesia corrompida por el poder y el orgullo. Y encontraba en las páginas del Libro Santo su inspiración, la suficiente guía para sostenerse. Pero a la vez que es un reclamo, sola escritura es un límite. Es una forma de dejar atrás la teología escolástica, que era lo que se había apoderado del sentido de la fe, con su apelación a la tradición, sus elaborados argumentos abstractos. La tradición que se ponía a la par de la Escritura, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? La Iglesia Católica sigue sosteniendo que las fuentes de la fe son la Escritura y la tradición. Es sola Escritura, es decir, no, Señor. Hay un límite, por eso decimos que a la vez que es una afirmación es un límite, hay un límite, solo la Escritura. La tradición, que había quedado librada al arbitrio del magisterio del poder eclesial y la filosofía griega, Platón en el caso de Agustín y Aristóteles para Tomás de Aquino, se había constituido en la base argumentativa de la fe cristiana. La Biblia quedaba atrapada por el poder eclesial, que la encerraba en sus catedrales sin dejar su lectura abierta al pueblo. Quedaba atrapada en un latín que ya no era la lengua común. Su palabra, la palabra de Dios, era pasada por el filtro de una filosofía aristocrática de intereses políticos y económicos. El retorno a la Biblia como única y suficiente fuente de fe y doctrina era una poderosa crítica a la corrupción del poder de la Iglesia, a la manipulación de la fe de la gente sencilla, pero era también una crítica política y económica. Poner a la Biblia como el parámetro mediante el cual debía dirigirse la vida social, la vida cultural, la vida política, la vida económica, era poner un límite a las ambiciones y a las formas del gobierno despótico que se ejercía, sea desde el papado, sea desde el imperio. No tenemos tiempo aquí, pero cuando uno lee los escritos de Lutero, no solo los teológicos, sino los que escribe sobre educación, sobre cultura, sobre economía, sobre política, sus cartas a los gobernantes y a los príncipes, se da cuenta que solo Escritura, solo la Biblia que nos ama del amor de Dios, era, además de una cuestión teológica, una cuestión fundamentalmente organizativa de todo el concepto y la vida de la sociedad. No me voy a extender, dije, pero por ejemplo, los sermones contra la usura,
de Lutero son la primera gran crítica al naciente capitalismo, donde se plantea justamente uno de los problemas que tenemos hoy en día, que es cómo el poder financiero termina controlando la vida de las personas y decretando su muerte, porque la usura se impone sobre la necesidad humana. Y va a buscar su fundamento en la Biblia, va a buscar su fundamento en el Sermón del Monte. Va a buscar su fundamento en las leyes del Levítico, por ejemplo, en las leyes del Jubileo o del Deuteronomio, de las leyes del perdón de las deudas. Entonces, solo la Escritura no era solamente un lema teológico, un lema para la renovación de la Iglesia, era una comprensión de la necesidad de la renovación de toda la sociedad. Y era a la vez una crítica al feudalismo que se estaba muriendo y una crítica al capitalismo que estaba naciendo. Proponiendo que justamente la palabra de Dios, el amor de Dios por los seres humanos, como se revela en el Cristo crucificado y resucitado, debe ser el único y central organizador de toda la vida y de toda la sociedad. Por cierto, para la Reforma, la Biblia es el libro inspirado, y aunque los evangélicos seguimos discutiendo en torno a cuestiones sobre literalidad, inerrancia, traducciones, exégesis y hermenéutica, la obra del Espíritu que se manifiesta en la Escritura también debe manifestarse en la vida del creyente. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con el cual fue escrita, dice Lutero. Esto es muy significativo, porque solo Escritura no es que yo acá tengo todo. Yo acá tengo todo si la leo desde la fe. El espíritu que inspiró la Escritura ha de ser el mismo espíritu con el cual se lee la Escritura. Con esto él confronta la Iglesia Católica. No lo quiere hacer en su momento. Yo digo, muchas veces para sorpresa de mis estudiantes o escuchas, que la Reforma fue una gran frustración. Fue una gran frustración porque no fue reforma, fue ruptura. Lo que Lutero y los otros reformadores aspiraban era justamente a eso, una reforma, a la posibilidad de que el cristianismo, como expresión total, recuperara la centralidad de las Escrituras, pero eso no ocurrió. Las posiciones dogmáticas, los intereses, las ansias de poder estuvieron en el camino. Y una de estas es el poder sobre las Escrituras. Porque justamente solo la Escritura, y por eso yo traje a colación la Escritura interpretada a la luz del Espíritu Santo, planteó la otra pregunta. ¿Quién controla al Espíritu Santo para la interpretación? Y ahí el papado tuvo una respuesta. La Iglesia, el magisterio de la Iglesia. De manera que la Escritura es leída a la luz del Espíritu Santo en la medida en que la Iglesia, a través de su magisterio, así lo establece.
Para que no crean que es algo del pasado, leo, por ejemplo, de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, párrafo 12.3 del Concilio Vaticano II. Dice, todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. No es lo que el Papa le dijo a Lutero hace 500 años. Es lo que estableció el Concilio Vaticano II, supuestamente la avanzada progresista de la Iglesia, hace menos de 50 años. ¿Está la palabra por sobre la Iglesia o la Iglesia por sobre la palabra? Ese es el desacuerdo fundamental de Lutero. La Iglesia vive a la sombra de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puede erigirse en la única y válida intérprete, porque es la palabra la que guía a la Iglesia y no la Iglesia la que controla la palabra. Y esto influyó también en el canon, en el conjunto de libros aceptados como inspirados. No me voy a detener demasiado en esto, pero Lutero recupera el canon hebreo, justamente porque, y lo voy a mencionar después, en su traducción de las Escrituras a la lengua alemana, él quiere hacerlo desde las fuentes originales y no desde la Vulgata latina. Y la fuente original para el Antiguo Testamento es el texto hebreo. Entonces él dice, el canon del Antiguo Testamento tiene que ser el texto hebreo. Lo cual contraría el sentido de la versión oficial que tenía la Iglesia Católica en ese momento, que era la Vulgata de San Jerónimo, que incluía varios libros que no están en los textos hebreos, pero sí en los textos griegos. Fue el Concilio de Trento, en su sesión del 8 de abril de 1546, el que fijó el canon definitivo. Nuevamente, ¿tiene la Iglesia la autoridad para fijar el canon mediante un concilio? ¿Es la Iglesia como controladora la que dice qué libros son canónicos y cuáles no? ¿O ha sido la acción histórica del Espíritu Santo la que lleva a formular el canon? Ahí nuevamente aparece un lugar de conflicto en la decisión del canon, que no es solamente con la Iglesia Católica, porque, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa copta incluye, que es la Iglesia cristiana de Egipto, digamos así, ¿no es cierto?, incluye en el canon los libros de Enoc, que no están ni en la Biblia griega ni en la Biblia hebrea, pero que curiosamente hay una cita del libro de Enoc en la carta de Judas. Entonces el argumento que tiene la Iglesia copta es que esos libros son citados por una carta canónica, por lo tanto deben considerarse canónicos. Como ven, no es un problema sencillo. Lutero toma su posición allí. Y va a ir más allá Lutero, porque va a definir dentro del canon, y ahí sí Lutero toma una posición de riesgo, va a decir cuáles son los escritos centrales del canon a la luz de los cuales deben interpretarse los otros escritos. Él va a decir que el Evangelio de Juan, la epístola a los romanos y la primera carta de Pedro son el núcleo
del Evangelio y que todos los otros libros deben interpretarse a la luz de esos tres. Voy a volver sobre esto porque es un tema interesante y delicado. Claro que Lutero no fue el único, por eso yo dije tomamos como fecha, ¿no es cierto?, este 31 de octubre, pero en realidad había varios antecedentes. Uno podría señalar entre los antecedentes, y voy a pasar muy rápidamente, aunque cada uno de ellos merecería una conferencia por sí, ¿no es cierto? Lo más notable y más directamente vinculado, porque tiene muchos puntos de contacto directos con la Reforma luterana, es el movimiento de los valdenses. Pedro Baldo, que no sabemos si es su nombre real o fue un nombre que él tomó a partir de su recomprensión de las Escrituras, Pedro Baldo toma al pie de la letra algo que nosotros tratamos de no tomar al pie de la letra, que es el mandato de Jesús: va, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Baldo era un rico comerciante de telas de la ciudad de Lyon, un hombre de familia muy afortunada, y en un momento en el cual lee ese texto y dice: ¿y este mandamiento por qué no lo seguimos? Porque él lo toma, claro, como el texto está en imperativo: va, vende, da en limosna, aparece dicho al joven rico, pero también aparece a todos los discípulos en Lucas 12, va, venda, den a los pobres, que atesoren tesoros en el cielo. Él dice: esto es un mandamiento. Y los mandamientos están para ser cumplidos. Vendió todo lo que tenía y se dedicó a predicar. Y hubo muchos otros, especialmente laicos, que lo siguieron en toda la zona de Lyon, de los valles del Piamonte, del norte de Italia, del sur de Francia, de la zona oeste de Suiza. Ahí se constituyó un núcleo que se fue expandiendo. Y ellos piden ser admitidos como predicadores. El Papa les dice: arréglense con su obispo. Y el obispo dice: para predicar ya estoy yo, ustedes quédense haciendo sus cosas en sus casas. Ellos no lo aceptaron, entonces fueron declarados herejes. Entre las herejías que cometieron fue la traducción de la Biblia al idioma occitano, que era el idioma de esa región, idioma hoy perdido, excepto por las palabras cruzadas que de repente dicen antiguo idioma, y entonces uno pone oc, ¿no? Rechazan también ellos temas como las oraciones por los difuntos, las misas, el purgatorio y el valor intrínseco de los sacramentos. Por eso yo lo señalo, porque ya anticipan 3 siglos antes muchas de las cosas que después van a aparecer en la Reforma. Los valdenses. Se expanden y empiezan a llegar a España. Me detengo un poquito en los valdenses porque tiene mucha importancia histórica, mucho más de lo que nosotros les reconocemos. ¿Por qué? Porque cuando llegan a España, los obispos españoles se asustan y convocan a un sínodo, el sínodo de Tolosa, 1229. Estamos 300 años antes de la Reforma. ¿Y por qué es importante el sínodo de Tolosa? Porque el sínodo de Tolosa establece que la lectura de la Biblia queda prohibida para los laicos y queda prohibida su traducción al idioma del pueblo. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente tomando ese decreto del sínodo, Domingo de Guzmán va a iniciar la Inquisición.
que va a ser un instrumento fundamental para detener la reforma en España y en nuestra América de hoy. Es decir, la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición, nace como respuesta a este movimiento de los valdenses y de los cátaros, que era otro grupo similar. Entonces, ya sabemos, la reforma tiene antecedentes, positivos y negativos. Positivos en cuanto que ya los valdenses plantearon varias de las cosas que después va a desarrollar Lutero. Negativos en cuanto que la contrarreforma ya también empieza 3 siglos antes de Lutero. Y ya, por lo menos para un sector de la Europa, especialmente de la Europa mediterránea, ya están establecidos los mecanismos, los dispositivos que después van a impedir el desarrollo de la reforma en la lengua española. Y la consecuencia de eso incluso está para nuestra cultura. ¿Por qué digo esto? Porque la primera obra en el castellano moderno es la traducción de Casiodoro de Reina de la Biblia, la llamada Biblia del Oso, cuya primera edición es de 1569. Es anterior en más de 30 años a la Galatea de Miguel de Cervantes, que es considerada la primera obra del español moderno. Y en más de 40 años al Quijote. ¿Por qué entonces la traducción de Casiodoro de Reina, antes que Cipriano de Valera la estropeara? ¿Por qué no es la obra insigne de la lengua castellana? Porque la reforma no pudo desarrollarse en España por la Inquisición. La Inquisición incautó todas las Biblias del Oso, como se llamaba esa edición, ¿no es cierto?, que llegaban a España. E impidió la difusión de esta primera traducción de la Biblia desde los idiomas originales. Les cuento una anécdota, ya que estoy, porque a veces las anécdotas son interesantes, aunque nos roben un poco de tiempo. Nosotros tenemos en Buenos Aires, en la biblioteca que era de ICEDET, que sigue siendo de ICEDET, tenemos 4 ejemplares de la Biblia del Oso, que fueron rescatados. Uno de ellos de la primera edición de 1569, otro de ediciones posteriores. Uno de ellos tiene todo el borde de las páginas de la Biblia manchadas de vino. ¿Por qué? Porque al imprimirse en Ámsterdam, en Holanda, España exportaba vino a Holanda en toneles. Los textiles holandeses devolvían esos toneles llenos de telas. Entonces el comercio era que España exportaba el vino, lo mandaba en toneles y esos toneles debidamente limpiados eran usados por los textiles holandeses para exportar sus telas a España. Pero estos traviesos holandeses contrabandeaban Biblias entre las telas para los reformados españoles. Se ve que uno de esos toneles no quedó bien limpio y la Biblia rozó contra el borde del tonel y quedó manchado los cantos de la Biblia con vino. Pero eso también es historia de la Reforma. Eso también es historia de la Biblia en la Reforma.
de los esfuerzos que hicieron los reformados, aún bajo persecución, aún en el exilio, para decir, en la Escritura, en la Biblia, está la fuente de nuestra fe. Junto con los valdenses habría que mencionar también a John Wycliffe en Inglaterra y a Juan Hus en la tierra checa como otros antecedentes importantes. En Wycliffe, simplemente para mencionar, señala también prácticamente las mismas cuestiones que habían señalado los valdenses, ¿no es cierto? Criticó la idea del tesoro de los santos, los elementos supersticiosos de la religión popular, criticó el celibato sacerdotal, la misa, la idea de las indulgencias y los votos monásticos. Bien, esto nos lleva a Lutero. Como dije, la Biblia estaba prohibida. Y por más cristiana que fuera una familia y por más que los alumnos fueran, los hijos fueran educados en los monasterios, la Biblia no estaba presente. Para nosotros hoy, en nuestras casas siempre debe haber una Biblia. En aquella época no debía haber una Biblia. De hecho, Lutero mismo cuenta que él no tuvo en sus manos una Biblia hasta que ya tenía 20 años y era estudiante universitario. Un día, recorriendo la biblioteca de la Universidad de Erfurt, donde estaba estudiando abogacía, encuentra una Biblia. Por algún error de algún bibliotecario, había quedado una versión de la Biblia en latín, una Vulgata, en uno de los anaqueles. Él la encuentra, le llama la atención y empieza a leerla. Como estudiante universitario en aquella época, obviamente, sabía latín. Dice que desde ese momento no pudo dejar de leerla. Se entusiasmó tanto con la lectura de la Biblia que dejó de leer todos los otros libros que tenía que leer para su carrera. Invirtió el poco dinero que tenía como estudiante en los pocos comentarios bíblicos que había disponibles y de hecho abandonó el estudio de la abogacía y entró en el convento agustino como monje. Y ahí empieza a vivir un periodo de desesperación Lutero. Siente la fe, siente la presencia de Dios como un agobio. Se siente condenado. Siente que a pesar de haber entrado como monje, de haber hecho los votos monacales y demás, siempre está en deuda con Dios y empieza a preguntarse, ¿cómo puedo conocer un Dios misericordioso? Y en esa angustia, el prior del convento le da una Biblia. Él pide una Biblia, porque ya la había conocido ahí en Erfurt. Él pide una Biblia y en esa lectura de la Biblia encuentra la respuesta a esa pregunta que se hacía: ¿cómo puedo conocer a un Dios misericordioso? Lo puedo conocer por la gracia que me es dada en el Cristo crucificado. A partir de ahí, de la lectura que él hace, especialmente del apóstol Pablo, va a iniciar todo el camino de la teología de Lutero, que yo podría decir es fundamentalmente, yo podría decir
copiándolo a Lutero, ¿no? Es a partir de sus propias palabras, que es la teología de la cruz. Lutero justamente va a señalar la diferencia fundamental entre una teología de la cruz y una teología de la gloria. Cosa que sería muy importante para nuestras iglesias hoy, en donde se predica mucho la gloria y muy poco la cruz. Lutero dice que Dios es exaltado en la cruz. Por eso sigue muy de cerca el Evangelio de Juan. Cuando sea levantado, a todos atraeré. La idea de que la verdadera ascensión y la verdadera glorificación de Jesús no ocurre en su resurrección ni en su elevación a los cielos, ocurre en la cruz. Porque nadie muestra mayor amor que este, que el que da su vida por los otros. Entonces, la mayor identidad de Cristo como Dios la da en el momento de su mayor amor. Y el momento de su mayor amor es la entrega en la cruz. Entonces, Lutero va a señalar justamente esta centralidad de la cruz en la interpretación de la Biblia. Por eso pone el Evangelio de Juan, la epístola a los romanos y la primera carta de Pedro como los verdaderos ejes que nos ayudan a entender todo lo demás. En esto, nuevamente, Lutero se pelea con la filosofía y la teología escolástica, porque la teología escolástica decía que el orden de los libros en la Biblia era el orden de prevalencia. Entonces, la ley es más importante que los profetas porque está antes. El Evangelio de Mateo es más importante que el Evangelio de Juan porque está antes. Los evangelios son más importantes que las cartas. Entonces debe leerse lo que viene después a la luz de lo que está primero. Lutero dice, no, lo primero es la cruz de Cristo. Entonces lo que debe leerse como hecho salvífico es la cruz de Cristo. La gracia que es la justicia de Dios. Y sobre esto me voy a detener después significa en algún otro momento, porque hoy ya nos dan los tiempos, ¿no? En una teología de la gracia, que es el otro tema de Lutero, sola escritura, sola gracia. Me van a tener que invitar el año que viene. La gracia es la manifestación de la justicia de Dios. Voy a dar el título nomás. Si la justicia de Dios es una virtud no puede traer muerte. De algo bueno no puede devenir la muerte. Si la justicia de Dios es parte de la bondad de Dios, no puede traer muerte. Entonces, cuando la ley condena y trae muerte, Lutero la llama, siguiendo a Pablo, la ley del pecado y de la muerte, tiene que aparecer otra forma de la justicia de Dios que asegure la vida frente a la muerte, y eso es la gracia. La gracia no es distinta de la justicia, es la segunda parte de la justicia de Dios, porque cuando la justicia se transforma por arbitrio de la ley en condena, tiene que aparecer una forma de justicia que se transforma en vida. Y esto es la gracia. Es el título. Después leemos la epístola a los romanos y vemos el desarrollo de este título con todas sus consecuencias. ¿No es cierto? Pero esto es lo que Lutero entiende. Por eso
sola escritura me va a llevar a solo Cristo. Solo Cristo en la cruz. Y solo Cristo en la cruz me va a llevar a sola gracia. Y sola gracia me va a llevar a solo la fe. Porque la fe es la que me dice que puedo ser salvo por la gracia de Dios que hallo en Cristo según el testimonio de las Escrituras, para andar el camino de nuevo al revés. La Biblia, y solo la Biblia, apunta toda ella a Jesucristo, en quien conocemos la voluntad salvífica de Dios. Y en esto Lutero es muy fuerte. A Dios no lo podemos conocer por otro camino. Y lo que pudiéramos conocer de Dios, aparte de las Escrituras, solo nos significaría condena y horror la muerte. Lutero dice explícitamente, Dios se esconde de nosotros, porque la magnitud de Dios es tan grande que si lo conociéramos moriríamos. Para que no muramos, Dios se manifiesta en su rostro amable, que es el rostro de Jesús. De manera que a Dios solo lo conocemos por el testimonio que las Escrituras nos dan de Jesús. Cualquier otra forma de conocer a Dios nos llevaría a un Dios terrible, al Dios de los sacrificios, cuando en Cristo conocemos al Dios del amor. Misericordia quiero y no sacrificios. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso estos textos que son de los profetas son más importantes que la ley. Entonces contraría el orden medieval. No es que la ley, por estar antes en el orden de la Biblia, es más importante que los profetas. Los profetas son más importantes porque nos anuncian a Cristo con mucho más fuerza que la ley. Esto significó que a mí se me va yendo la hora. Esto significó la necesidad de modificar la interpretación bíblica. No es que no hubiera Biblia en la iglesia medieval. Por supuesto estaba restringida a los teólogos, pero los teólogos habían hecho su camino bíblico. Y la exégesis medieval tiene sus valores, siempre que uno sepa delimitar y restringir. La exégesis medieval proponía 4 formas de aproximación a la Escritura. La forma literal, lo que la Escritura cuenta; la forma alegórica, que es cómo se interpreta a través de imágenes o de otras formas el texto bíblico; la lectura moral, donde se nos dice cómo debemos conducirnos; y la lectura que ellos llamaban anagógica, que hoy nosotros llamaríamos escatológica o apocalíptica, cuál es la promesa de Dios. Y decían los exégetas, los estudiosos de la Biblia en la época medieval, cada texto hay que leerlo en estas 4 dimensiones. ¿Qué nos cuenta? ¿A qué se refiere alegóricamente? ¿Qué enseñanza moral nos deja? ¿Y cuál es la promesa de Dios para los tiempos finales que se puede leer en estos textos? ¿Cuál era el problema? El problema eran las exageraciones. Al sentido literal le daban muy poca importancia. Y la gran importancia se la daban al sentido alegórico,
con lo cual manipulaban los pasajes bíblicos para terminar diciendo algo completamente distinto de lo que el pasaje dice. Y el texto moral era leído a través de la moral de Aristóteles y de Platón. ¿Cierto? Entonces quedaba atrapada la lectura bíblica. ¿Qué es lo que dice Lutero? Lutero dice, no, lo que debemos darle prioridad es al sentido literal y doctrinal. ¿Debemos desechar totalmente la alegoría? No puede. No puede porque de hecho, por ejemplo, los propios evangelios tienen parábolas y alegorías. Por ejemplo, el texto de yo soy la vid y ustedes los pámpanos es un texto alegórico, no se puede interpretar literalmente. Por más que aquí en Chile hay muy buenas vides, ¿no es cierto?, en competencia con las nuestras, Jesús como vid, los discípulos como pámpanos, el Padre como el jardinero es evidentemente una imagen, una alegoría, una metáfora. El problema es cuando todos los textos bíblicos son llevados a la idea de alegoría para terminar diciendo cualquier cosa basada en la imaginación, ¿no es cierto?, de qué puede estar representando esto 3 o 4 o 5 escalones más allá. Entonces, Lutero reclama volver al estudio del texto en su textualidad. Y esto va a ser el comienzo de una renovación en todos los métodos exegéticos, porque vuelve a tener importancia entonces el estudio de la literalidad, el estudio de las lenguas bíblicas. La exégesis bíblica se hacía en latín. Lutero dice, no, hay que volver a estudiar el griego y el hebreo. E incluso Lutero tiene un texto poco conocido, aunque lo tenemos en español, que es su estudio sobre la traducción de las Escrituras, que es muy interesante porque él justifica cómo traduce las Escrituras y por qué es importante traducirlas, pero no solo traducirlas en un lenguaje que entienda el pueblo. Y cuando él dice en un lenguaje que entiende el pueblo, no se refiere solamente al idioma, se refiere a los modos de hablar. Porque a veces hay eruditos que hablan en español y yo no les entiendo una palabra. ¿Cierto? Cuando Lutero hace su traducción, busca hacer una traducción lo más fiel posible. Tanto que por primera vez se forma un equipo de traductores. Porque Lutero, aparte de la traducción que él hace, se la da a su ayudante, colaborador, Felipe Melanchthon, que era un especialista en griego. Pero también se la da a Mario Aurogalo, que era el profesor de hebreo de la universidad. Y consulta con otros especialistas de griego y de hebreo de otras universidades. Pero después que ha hecho todas esas consultas para ver que la traducción sea lingüísticamente adecuada, ¿a quién se la da? Al pastor de la iglesia de Wittenberg. Para ver si la traducción quedó en un lenguaje pastoralmente accesible al pueblo. Y se la da a un tal Rörer, que es un editor especializado justamente para ver
con qué tipografía y con qué forma se podía dar para que fuera fácil para leer para el pueblo, que recién estaba aprendiendo a leer por las escuelas que Lutero va creando, porque el 85% de la población de Alemania en su tiempo no sabía leer. Y Lutero tiene dos sermones sobre la educación, justamente como parte de las consecuencias de su énfasis en la Biblia. Porque para que el pueblo lea la Biblia tiene que haber dos cosas. Tiene que estar en un lenguaje accesible, no solamente por el idioma, sino también en virtud de la cultura popular, pero además la gente tiene que saber leer. Entonces Lutero tiene una carta a los alcaldes y concejales de las ciudades de Alemania acerca de la necesidad de crear escuelas. Y tiene un sermón dirigido al pueblo acerca de la necesidad de enviar a los niños a la escuela. Un sermón que empezó siendo un sermón y terminó siendo un ensayo de más de 90 páginas. Que Lutero mismo dice, cuando me puse a reescribir mi sermón para publicarlo, le fui agregando tantas cosas que en algún momento tuve que parar porque si no, no iba a caber en una imprenta. ¿Y qué cosas dice? Porque estas son las otras consecuencias de solo la escritura. ¿Qué dice? Dice, las ciudades invierten mucho dinero en armamentos, en muros y en seguridad. E invierten mucho dinero en tener hermosos palacios y grandes casas. Y creen que de esa manera se es una gran ciudad. Dice, yo insto a los alcaldes y concejales de la ciudad que inviertan su dinero en la escuela para los niños pobres. Porque la única manera de tener una gran ciudad es teniendo ciudadanos educados. Y los ciudadanos educados asegurarán la belleza y la seguridad de la ciudad. Alguien tendría que leerle eso a los alcaldes y concejales de nuestras ciudades hoy. Escrito hace casi 500 años. Y dice también que los niños pobres deben ir a la escuela y que eso no es incompatible con que vayan y aprendan un oficio, porque si van 3 o 4 horas a una escuela para aprender a leer la lengua y la historia, tiempo les va a quedar durante las otras horas del día para aprender su oficio y aún para jugar. Y oh sorpresa, dice, y esto también se aplica a las niñas. Que es cierto, deben aprender a cuidar la casa ayudando a sus madres. Pero el hecho que vayan 2 o 3 horas a una escuela y aprendan a leer va a hacer que sean mejores madres cuando tengan que educar a sus propios hijos. Estamos hablando de hace 500 años atrás. Lutero defendiendo la educación de los niños y las niñas pobres. ¿Por qué? Para que puedan leer la Biblia. Y para que nadie se las lea por ellos. Y para que nadie se las interprete por ellos. Ven que sola escritura es toda una revolución, no solamente religiosa, sino cultural, educativa, política y económica. Como yo les decía al principio, una modificación cultural que obligó a repensar a partir de la traducción de la Biblia. En el arte de traducir también plantea algo que es parte de la idea moderna de la traducción, que es que la traducción debe hacerse no a partir
del idioma desde el cual se traduce, sino para que sea comprensible, debe hacerse de acuerdo a la gramática del idioma hacia el cual se traduce. Por lo cual era necesario conocer el alemán de la gente del pueblo. ¿Y qué hace Lutero? ¿A dónde va? Hermanos, a las cantinas y a las tabernas, para escuchar cómo hablaba la gente y armar su idioma alemán a partir del habla del pueblo cotidiano. Y cuando se da cuenta de eso, se da cuenta que con eso no le alcanza, y entonces ¿qué hace? Toma la música popular y hace los primeros himnos cristianos, no ya con el canto gregoriano de la liturgia romana, sino con los ritmos, las melodías y las armonías propias de los cantos populares. Detrás de Castillo Fuerte es nuestro Dios, hay una estructura de la música popular alemana. ¿Y qué hace? Le pone adaptada la letra de los salmos a esos ritmos y canciones, y de ahí nace el primer himnario evangélico, con 8 himnos, 4 de Lutero y 4 de otros colaboradores. De manera que esa tradición de ir a la iglesia el domingo a la mañana con la Biblia y el himnario nace del propio Lutero. Esto es la reforma. La reforma es la reconstrucción de una teología popular. Justamente, y esta es una de las grandes discusiones, Lutero quiere eliminar las supersticiones populares, pero no quiere eliminar una teología popular. Puede haber teología popular que no esté basada en supersticiones, en las supersticiones populares, es lo que dice Lutero. Para ello es necesario que el lenguaje en el cual se predica sea un lenguaje popular. Que los himnos que se cantan tengan la estructura de la cultura del pueblo, pero que tengan el contenido de la revelación bíblica. Sería injusto quedarnos solo con Lutero y no señalar los otros reformadores, pero el tiempo no me deja hacer mucho. Simplemente señalar la importancia de lo que Calvino llama el testimonio interno del Espíritu Santo, que es la necesidad de que toda experiencia de fe sea cotejada con la palabra de Dios. Y esto hoy en día nuevamente en muchas de nuestras iglesias es muy importante, porque hay gente que dice, recibí palabra del Señor, pero esa palabra del Señor después no la coteja con la palabra objetiva del Señor que tenemos en las Escrituras. Calvino dice, el testimonio interno del Espíritu Santo, que él no desecha, tiene que medirse con el testimonio objetivo del Espíritu Santo, que es el que tenemos en las Escrituras. Toda inspiración del predicador se debe a la inspiración de las Escrituras. El testimonio interno y el testimonio externo deben coincidir. La lectura individual sostiene la piedad. La lectura comunitaria de la Biblia sostiene el culto. Esto es importante, porque justamente muchos dicen, la interpretación del creyente es que cada uno interpreta como quiere. No. Cada uno interpreta como quiere, pero después en el culto tiene que someter su interpretación a la interpretación comunitaria.
porque cada uno de nosotros no somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el cuerpo en su reunión. La diferencia es que no es la reunión jerarquizada presidida por el Papa, sino la reunión democrática del pueblo reunido en asamblea, que es el culto. Y voy a terminar leyendo un pequeño párrafo de otro de los reformadores, Zwinglio, en un sermón que hizo frente a las monjas de un convento, resultado de lo cual no hubo más convento, porque las monjas decidieron adherir a la reforma y se cerró el convento. Dice, entre otras cosas, la palabra de Dios solo pretende que Dios sea manifestado a los seres humanos, para que los obstinados lo teman y los humildes encuentren su seguridad en Él. Quien predica de esta manera la palabra de Dios, sin duda, predica correctamente. Pero quien anda cautelosamente con rodeos, como el gato alrededor de la sopa caliente, y quien prefiere defender más bien preceptos humanos antes que atenerse a la enseñanza de Dios y de destacarle, es un falso profeta. ¿Acaso hemos de despreciar lo que prescribieron los hombres? No, pero lo hemos de proclamar cuando coincida con el Evangelio de Cristo. Si sientes como la palabra de Dios te renueva y como comienzas a amar a Dios más que antes, cuando antes seguías doctrinas humanas, entonces podés estar seguro que Dios ha obrado esto. Y con esto voy terminando. Mucho más se podría señalar sobre la historia de la Biblia y las disputas teológicas y eclesiales en torno de su significado y pertinencia. No nos queremos involucrar en controversias. Valorar la fuente fundamental de la inspiración de aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a dar un testimonio valiente de su fe y creyeron necesario, por encima de las instituciones y formalidades hace 5 siglos, buscar en las páginas de la Biblia el modo y razón de su ser pueblo de Dios. Amén. Pregunta o ampliar quizás algo que el doctor Néstor expuso, este es el tiempo para aprovechar.
Muchísimas gracias. Hermano, por favor. Bueno, la verdad que tengo 3 preguntas. No sé A ver si se alcanza. ¿Ah? A ver si se puede. La primera, he oído, no me consta, no lo he leído, solamente he escuchado de que a veces en Lutero, cuando estaba en su cuarto, venía una presencia demoníaca y él pescó un tintero, se lo arrojó y las manchas están en la pared de ese tintero que él le arrojaba supuestamente a Satanás, que se le aparecía. Quisiera saber si eso es real, es una anécdota, es un mito, porque siendo tan bueno como para interpretar y buscar la raíz de las cosas, como algo físico que él tira a algo espiritual, no entiendo. La otra. La otra. Yo entiendo de que cuando Pablo dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, entonces este afán de la Iglesia Católica, o llámese como se llame, de esconder la Escritura, de tapar la Escritura, de hacerla desaparecer, de que la gente no la lea, ¿hay una obra satánica detrás? ¿Hay algo invisible que instigue a los hombres a hacer esas cosas? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, que antes de la Reforma, después de la Reforma la gente entiende que es sola Escritura, sola fe, sola gracia, etcétera. Pero yo digo, ¿qué pasa del 1500 para atrás? ¿Cómo la gente se salva? ¿Cómo, si no tienen acceso a la Escritura, si no saben leer, por lo tanto tampoco nadie les explica, ¿qué pasa con esos siglos en cuanto a la obra salvífica? Bien, vamos por parte. La primera, la mancha esa no existe, pero no existe porque la borró el tiempo, existía, pero obviamente con el tiempo se fue. La anécdota es verdadera. Lutero, mientras estaba traduciendo, siente muchas veces como que algo le impide. Y no es que pretendía alejar al demonio tirándole un tintero, pero es una reacción como para tratar de vencer la tentación, como un gesto de impotencia que se quiere transformar en potencia, ¿no? Como que esto me lo saco de encima de alguna forma, aunque sea tirándole un tintero. ¿No? Era como salir de esa especie de situación. Habría que preguntarle al psicoanalista de Lutero, pero no lo pude encontrar por qué reaccionó así. Pero la anécdota es cierta y es cierta la idea que él mismo lo dice, que muchas veces sentía la opresión de Satanás que le impedía seguir con el trabajo y que entonces tenía esas explosiones como una forma de sacarse a Satanás de encima para poder continuar con su tarea. La segunda está vinculada con esto y que tiene que ver con cómo entendemos la obra satánica. Y ahí yo lo que puedo decir es, sin duda, hay algo de satánico en el amor por el poder. Lo que llevaba a esconder las Escrituras era que en las Escrituras está lo que descubren los valdenses, lo que descubre Wycliffe, lo que descubre Hus, lo que descubre Lutero y demás, que es el cuestionamiento a la forma de construcción del poder tanto papal como imperial del medioevo.
Entonces había que esconder lo que podía ser una crítica al poder. O sea, si lo queremos atribuir a un Satanás con cuernitos y tridente o a formas más sutiles del mal, eso ya yo lo dejo librado a la imagen e imaginación de cada uno. Lo que para mí no es duda es que hay una búsqueda de un control sobre las almas desde el poder que se manifiesta de muchas formas y que es justamente destructivo, ¿no? Y que la Biblia, como palabra de Dios, es todo poder humano que se cree con derecho a manipular la vida de los demás, va a encontrar en la palabra de Dios una crítica intolerable. ¿Cierto? Hoy lo seguimos haciendo como dejando que exista la Escritura, pero tratar de manipularla para que diga lo que a nosotros nos conviene que diga. Por eso la libre interpretación de las Escrituras sigue siendo una potencia de renovación en la iglesia que muchas veces no queremos escuchar. Y a pesar de que los evangélicos rechazamos el magisterio, muchas veces hacemos un magisterio alternativo desde el púlpito, desde la enseñanza bíblica o de donde sea. Tercero, hay una cosa que gracias a Dios, y perdón que la respuesta sea un poco abrupta, que gracias a Dios yo no puedo hacer, ni debo hacer, ni quiero hacer, que es decidir quién se salva y quién no. Yo creo que el amor de Dios va más allá de todas nuestras convenciones humanas y que las gentes humildes de antaño y de hoy, para su salvación no depende de qué doctrina le enseñaron, sino de la misericordia de Dios. La misma pregunta me hacen muchas veces, ¿fueron salvos los indígenas que vivían aquí antes de la llegada del Evangelio? No depende de mí. De mí depende creer en un Dios de misericordia, decirle sí a esa palabra de gracia y tratar de vivir de acuerdo a ella. Y demostrar el amor de Dios en la limitada medida de mis posibilidades. Y Dios, en su amor, decidirá cuáles son los caminos de salvación para aquellos que no tuvieron posibilidad de conocer el Evangelio como nosotros lo conocemos. Bien. ¿Alguien más? Felipe. ¿Quién más? Matías. Matías, ¿estás más cerca del micrófono? Y Felipe y Javier. Acá también. Matías, ¿estás más cerca del... Luego Felipe, Javier y acá también. Hola, profesor. Bueno, gracias por el coloquio, por la charla. Me llamó mucho la atención y estoy muy de acuerdo con usted cuando habló de que, claro, en la historia de la reforma realmente no fue una reforma, fue un cisma, fue una ruptura. Y estoy de acuerdo con eso porque a veces en el mundo protestante consideramos la reforma como una celebración. Sin embargo, fue un hecho conmemorativo que en el fondo significó un quiebre en la Iglesia de Cristo, lo que hoy entendemos como Iglesia de Cristo. Entonces, bajo esa perspectiva y a través de lo que estamos entendiendo como sola escritura, ¿será posible hoy en día el desarrollo de un ecumenismo realmente genuino y no litúrgico como hoy día se entiende, sino que un ecumenismo genuino a través de la búsqueda popular de la escritura? Esa es mi pregunta. Gracias.
Felipe, entonces. Acá, no, Matías, a él. Hola, profesor. Mi pregunta va relacionada con en la sola escritura, cuando existe la reforma, de alguna forma se abre una caja de Pandora respecto a la escritura. Para nosotros tiene un valor, es invaluable el tema de poder tener la Biblia, poder contar con eso, pero definitivamente trae ciertos problemas importantes a la teología, a la forma en cómo se vive el cristianismo en muchos lugares, en muchas iglesias. Tanto desde las interpretaciones demasiado alegóricas como también interpretaciones muy literales de la Biblia. Entonces, ¿qué recomendaciones, qué cosas, cómo ve usted el crecimiento, el desarrollo de la iglesia teniendo en cuenta lo bueno de tener la sola escritura, pero también ese problema de que la interpretación es libre? En esto de la conmemoración de los 500 años ha habido una serie de discursos reconciliatorios de la Iglesia Católica, algunos sectores del mundo evangélico protestante, y se ha insistido mucho en que efectivamente hemos estado reformándonos y seguimos reformándonos, también la Iglesia Católica Romana y por supuesto los sectores del protestantismo. Mi pregunta es, ¿cómo ves tú o qué rol ves tú que está jugando la escritura en esta reconstrucción o reformulación de la Iglesia en América Latina? Y acá, sí. ¿Aló? Sí. Sí, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué atribuiría usted que haya una suerte de demora o tardanza en descubrir los elementos económicos que hace 5 siglos advirtió Lutero como una incipiente señal de hegemonismo y que hoy, de alguna forma, en su versión económica, tiene, digamos, al mundo, digamos, de cabeza, incluida la religión, incluida la política, incluidas las leyes? Esa percepción de una especie de hegemonía del poder, es mi impresión personal, que ha sido descubierta en forma tardía, con algunas manifestaciones externas aquí en América Latina muy potentes. ¿Acaso qué faltó para poder haberla detectado décadas atrás y haber tenido una especie de proyecto alternativo para haber detenido, apaciguado, amortiguado esto en nuestros pueblos, que son pueblos pobres? Bien, vamos entonces por partes, dijo Jack el Destripador. Las 3 primeras preguntas están bastante relacionadas porque nos hablan del rol de las escrituras en el mundo ecuménico, las divisiones de las interpretaciones o la posibilidad de las escrituras en América Latina. En primer lugar, debo decir que yo creo que el movimiento ecuménico, especialmente la relación con la Iglesia Católica, tiene un techo. Y ese techo es el que mencioné antes, que es el magisterio de la Iglesia. En tanto la Iglesia, en su rol institucional, se considere por encima de las Escrituras,
porque eso es lo que en la práctica significa el magisterio, ¿no es cierto? Nosotros decidimos qué es lo que la Escritura dice. Por lo tanto, somos los propietarios, lo voy a decir de una manera muy grosera, somos los propietarios del Espíritu Santo en cuanto intérprete de las Escrituras. Ese es un techo. Y un techo relativamente bajo. Es cierto que fuera de la iglesia institucional, cuando salimos de ese techo y estamos al aire libre, ahí aparecen otras posibilidades ecuménicas. Mi propia experiencia es que yo he tenido cientos de talleres, cuando lo pienso en mis 50 años ya de ministerio, cientos de talleres bíblicos ecuménicos o incluso con católicos. Es más, hace 15 días estuve en un seminario de 4 días con un grupo de obispos progresistas católicos de Brasil, estudiando la epístola a los romanos. Y ahí íbamos muy bien, mientras estudiábamos la Biblia. ¿Cierto? Ahora, cuando llegaba el momento en el cual ellos celebraban la misa, ahí ya íbamos muy bien, era íbamos. ¿No es cierto? Y no vamos. ¿Por qué? Porque ahí reaparece el control eclesial. Ahí reaparece la doctrina de el dogma de la transubstanciación, que no es un dogma bíblico. ¿Cierto? Entonces ahí yo decía, bueno, mientras estábamos en el picnic todo bien, cuando entramos al comedor hubo que ponerse saco y corbata, se acabó la cuestión. Entonces, ahí yo encuentro un límite. Es cierto, la Iglesia Católica, mediante ese límite, se evita el problema que tú decías. Hay una interpretación de la Escritura, puede haber debate, pero cuando llega el momento de decidir, hay quien decide. En la tradición evangélica, cuando llega el momento de decidir, no hay quien decide. Por lo menos desde el punto de vista humano. Ahora, el problema no nace en que nosotros somos tendenciosos. Nace en la propia Escritura. Porque al juguetón del Espíritu Santo, si me permiten esa expresión, se le ocurrió que entre tapa y tapa del Nuevo Testamento podía caber Pablo y Santiago, Lucas y el Apocalipsis, que son teologías distintas y no diré antagónicas, pero sí muy diferentes. Y nos dijo, aquí tienen para mostrar que la fe no es uniformidad. El tema es cuando en estas diferencias nos volvemos dogmáticos y creemos que nuestra interpretación es la única posible y no mirar a la interpretación del otro a partir de 2 o 3 cuestiones fundamentales. Primero, ¿en qué contexto y circunstancias se hizo esa interpretación? ¿De qué manera esa interpretación respondía a una realidad particular o responde a una realidad particular? Y a veces a intereses particulares. ¿No es cierto? Segundo, ¿de qué manera esa otra interpretación enriquece la mía? ¿De qué manera eso que me aparece contradictorio me ayuda a mí a pensar mi propia interpretación? Yo tengo que decir, yo, Néstor Migue, supuestamente
biblista con muchos años de estudio, a veces a partir de la pregunta más ingenua de un adolescente en un campamento he tenido que repensar muchas cosas. Y no me avergüenzo. ¿No es cierto? Porque si la fe es estática y dogmática, dejó de ser fe. La fe requiere ser dinámica, porque el Espíritu Santo, acá Javier lo sabe mejor que yo porque trabajó eso, nos guía a toda verdad, no nos da verdad. Y si necesito una guía es porque estoy buscando. El Espíritu los guiará a toda verdad. No dice les dará toda verdad. La búsqueda de la verdad es un camino donde tenemos una guía, pero cuando alguien está buscando algo, mira para todos lados. Guiado por el Espíritu, para que todo eso que encontramos podamos discernir cuál es el camino que nos acerca a la verdad y cuáles son las bifurcaciones que nos alejan de ella. Para eso está la guía del Espíritu Santo, pero no porque ya tengamos toda la verdad encerrada en una cápsula que se la hacemos tragar al creyente para que sea fiel. Entonces, la discusión en torno de los textos bíblicos, de los métodos, de las hermenéuticas y demás, no tenemos que tomarla como una carga negativa, sino como una posibilidad de aprendizaje. Lo cual significa abandonar toda dogmática de la Escritura, excepto la Escritura misma. Por supuesto, voy a lo de Javier. América Latina, tomado en su conjunto, tanto católicos como evangélicos, han hecho mucho en ese camino de búsqueda de la verdad, porque justamente a partir de contextos distintos hemos visto distintos énfasis posibles en la Escritura, y lo que desde un lugar se leía de una forma, en otros contextos se nos posibilita leerlas de otra y enriquecer. Y de hecho, lo que se ha llamado la lectura popular de la Biblia, o la lectura orante de la Biblia, o la lectio divina en los ámbitos católicos o demás, ha sido un aporte muy rico, que a veces nosotros mismos ignoramos, ¿no es cierto?, en términos de la interpretación bíblica. América Latina, les digo un ejemplo, y no para hacerme el argentino orgulloso, sino simplemente para ilustrarlo. El año que viene, la Academia de Biblistas de Suiza, ecuménica, que incluye todos los profesores de Biblia de las universidades de Suiza, todos los años se reúne para estudiar un libro en conjunto, 4 días para estudiar un libro. El año que viene, el libro que van a estudiar es Apocalipsis. Y me llaman a mí para que muestre cómo en América Latina se renovó y se dio una forma distinta de la lectura del Apocalipsis. Los grandes eruditos de Suiza llaman a un pobre viejo latinoamericano para hablar del Apocalipsis. ¿Por qué? No porque yo tenga un mérito especial, sino porque en América Latina las situaciones que dieron, los problemas ecológicos, económicos y demás que estamos enfrentando y demás, nos dan una lectura del Apocalipsis distinta que la que pueden tener de quienes lo leen desde las sabidurías universitarias. ¿Cierto? Entonces,
América Latina ha hecho una contribución y sigue haciendo una contribución. No quiero dar nombres, pero yo sé que dentro de unos días viene acá a Santiago Elsa Tames. Elsa ha sido otra de las que ha traído toda una relectura de la Biblia, la lectura de la Biblia desde los pueblos originarios. Todo el descubrimiento, redescubrimiento de los textos que hoy llamaríamos ecológicos en la Biblia a partir de la vivencia de los pueblos originarios y su relación con la tierra. Esto que muchos desprecian por sus prejuicios, tiene una gran riqueza en la lectura bíblica. ¿No? De manera que América Latina en sus distintas variantes también ha hecho un aporte muy significativo y que los mismos latinoamericanos a veces por nuestros prejuicios o por nuestra desidia no hemos aprovechado. Voy a la última pregunta y ya creo que es la última, ¿no? Ustedes piensen los años 1500 a 1530, 30 años. 30 años de hace 5 siglos atrás. En ese tiempo de 30 años, Nicolás Copérnico establece la teoría heliocéntrica de la rotación de los astros y de los planetas. Cambia totalmente la imagen del mundo. Ya no es la Tierra el centro y el Sol y la Luna giran alrededor. Descubre Copérnico que el centro de las órbitas es el Sol y que a su vez el Sol se desplaza en el firmamento. Toda la imagen del mundo, del universo, cambia en esos 30 años. Sebastián Elcano completa en 1521 la primera circunnavegación alrededor del planeta. Demuestra que la Tierra es redonda y que navegando siempre hacia el oeste se puede llegar al este. Cambia totalmente la imagen de la Tierra y no solamente cambia la imagen, cambia la potencialidad del comercio internacional. Aparecen nuevos pueblos desconocidos. Y aparece todo el derecho de gentes, Bartolomé de las Casas y su discusión con Sepúlveda, sobre cuáles son los derechos y de cómo se debe abordar los pueblos que no eran hasta entonces conocidos. La imagen antropológica cambia. ¿Qué es el ser humano? Cuando aparecen seres humanos tan diferentes de los que nosotros como europeos conocíamos, con sus culturas, lenguas, religiones, modos de vida completamente diferentes. En esos 30 años, de 1500 a 1530, todo. Y se produce también la profunda modificación económica. Se producen varias hambrunas en toda Europa, lo cual lleva a modificar el sistema feudal y empieza a tomar fuerza los mercados de las ciudades. La economía pasa del castillo a la ciudad.
es el surgimiento de la burguesía que acompaña la Reforma. Es más, Lutero se apoya en esa naciente burguesía en gran parte de su Reforma frente a los ataques del imperio. Es decir, cambió la economía y empieza a surgir el capitalismo. ¿Por qué? Y por eso los sermones de Lutero contra la usura, porque empieza a aparecer el banco que cobra intereses. En la época medieval, más allá de todos los otros males, estaba prohibido el cobro de intereses. Lutero admite un cobro de intereses de hasta el 7%. Dice que más allá del 7% es usura, aunque prohíbe el cobro de intereses por deudas financieras. Hay que leer toda la complejidad ¿Qué es lo que pasa? Más allá de la voluntad de Lutero, la economía se transforma y empieza a aparecer la moneda fiduciaria. El cheque, el bono, por eso es todo un cambio financiero. Empieza a aparecer las primeras formas del capitalismo que se manifiestan en la construcción de un mundo financiero distinto. No puedo hacer historia económica acá, pero el capitalismo empieza como un modo financiero, luego se transforma en un modo industrial, porque va a pasar 2 siglos antes que la revolución industrial, el invento de la máquina a vapor y demás, genere el capitalismo industrial. Y ahora, en estos últimos 40 años, hemos vuelto al capitalismo financiero, porque el poder financiero está por encima del poder industrial. Pero esto ya es mucho más complejo. Pero quiero ir entonces a su pregunta. Efectivamente, si uno lee los textos de Lutero, Lutero llega a decir: quien predica a favor de los ricos y olvida a los pobres, ha perdido el sentido del Evangelio y ha perdido la valentía del profeta. Explícitamente dice así. En el sermón contra la usura señala justamente que quienes cobran interés por el préstamo de herramientas de trabajo está asesinando a su hermano. El problema es que la ambición humana va más allá de los sermones de Lutero. Y que la propia teología de la Reforma fue mutando para terminar justificando el capitalismo, en contra de lo que decía Lutero y en contra de lo que decía la primera línea, el primer eslabón de la Reforma. A medida que tuvieron o quisieron hacer pactos con los poderes económicos y demás, fue mutando su teología. Que ese es un error para los que estudian estas cosas, es un error de quien supuestamente es el que señala el espíritu del capitalismo vinculado a la Reforma, que es Max Weber, que en cambio de leer a Lutero y Calvino, lee a la tercera generación de luteranos y calvinistas y de allí saca su apoyo al capitalismo. Porque sí, pasados 40 o 50 años, aquellas primeras expresiones muy críticas del naciente capitalismo por parte de Lutero se van menguando y terminan siendo una especie de pacto, ¿no es cierto?, con los poderes económicos. Desgraciadamente es la historia de la Iglesia, ¿no es cierto?, que nace como antiimperial en Jesús y Pablo y termina siendo la religión del imperio con Constantino. Con la Reforma pasó algo similar. Nació con un Lutero
crítico del naciente capitalismo y termina con la cuarta o quinta generación de luteranos totalmente afirmados en el capitalismo, ¿no? Como diría la carta del Apocalipsis, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, ¿no? Y esto pasó también con la Reforma. Bien, creo que ya me pasé en el tiempo. Está bien. Una cosa quería decir. La caja de Pandora, ya que dijiste se abrió una caja de Pandora, recordá que en el mito griego, cuando ya han salido todos los males de la caja de Pandora, todavía dentro de la caja queda la esperanza. No perdamos la esperanza. La palabra de la Biblia, a pesar de todos estos males que ha generado, nos sigue dando esperanza.